Yo creo que cuando las personas que acompañamos aprenden de herramientas de comunicación se vuelven más fuertes. Ya nosotros no creemos en el dicho de le damos voz a las víctimas, estamos en contra de eso. Nosotros no le damos voz a nadie, nosotros les damos herramientas para que ellas mismas tomen su voz. Los contenidos de derechos humanos llega un momento en el que solo le aparecen a las personas que activamente los buscan. Los derechos humanos no son una prioridad para las plataformas. Por ejemplo, X es nuestra plataforma de posicionamiento político duro. Facebook o Meta es nuestra plataforma de comunidad, donde sabemos que están las personas que acompañamos, su comunidad, sus familias. Que transparenten cómo funcionan sus algoritmos, qué criterios se utilizan, a qué contenido se le está dando prioridad, qué tipo de contenido se eliminan. Estos espacios dejaron de ser eso para convertirse en actores políticos. Por ende, tienen intereses que no necesariamente, o más bien para nada, se ajustan, ¿no?, a los intereses en materia de derechos humanos. Ante la ineficacia del Estado para apoyar y ayudar a las víctimas de graves violaciones a derechos humanos, estas tareas han recaído históricamente en organizaciones de la sociedad civil, como el Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez, AC, mejor conocido como Centro Pro. En este episodio hablaremos con su equipo de comunicación y difusión, cuyo trabajo está enfocado en la creación de micrositios, reportajes, documentales y más. También contamos con especialistas del programa de Derechos Digitales de Artículo 19, con quien podremos conversar sobre si las plataformas digitales son espacios propicios para la reparación de las víctimas y la divulgación de sus luchas. Naim Camacho Velázquez es el coordinador de comunicación en el Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez, es un profesional de la comunicación social y los medios audiovisuales enfocado en temas de derechos humanos y comunicación política. Antes de unirse al Centro Pro, trabajó en organizaciones como Notimex y Aristegui Noticias. Por ejemplo, X es nuestra plataforma de posicionamiento político duro. Facebook o Meta es nuestra plataforma de comunidad, donde sabemos que están las personas que acompañamos, su comunidad, sus familias. María José Di Casa es investigadora del programa de Derechos Digitales en Artículo 19 México y Centroamérica, y su labor se centra en la defensa de los derechos humanos en el ámbito digital, promoviendo la libertad de expresión, el acceso a la información y la protección de datos personales en el entorno digital. Ha participado en seminarios sobre la protección de derechos digitales, como el organizado por la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Es algo que es muy funcional para las luchas. Artículo 19 utiliza estas redes, ¿no?, porque sabemos quién es nuestro público en cada una y sabemos cómo llegarle a este público. Y en este episodio trataremos de averiguar, no desde el lado de las víctimas, sino desde el lado de la sociedad civil, en específico de las organizaciones de derechos humanos, cómo apoyan a las víctimas de violaciones a derechos humanos, cuánto de este apoyo atraviesa por ejercicios de difusión y comunicación, donde pues deben de usar las redes sociales. Y desde los derechos digitales nos preguntaremos si las reglas de moderación automática o los discursos de odio pueden afectar el derecho de la sociedad a estar informados de casos así, y pues en general nos preguntaremos si son las plataformas online un espacio propicio para la divulgación y difusión de estos temas en materia de derechos humanos, o para qué cosas pueden ser útiles y para qué cosas no. Naim, queremos empezar preguntándote si nos puedes dar una muy breve introducción al Centro Pro y a las tareas que tiene el equipo de comunicación. El Centro Pro es una obra de la Compañía de Jesús, es una obra jesuita que tiene 36 años fundada. El Centro Pro acompaña a víctimas de graves violaciones a derechos humanos, desaparición, ejecuciones arbitrarias, tortura, entre otros temas cometidas por parte del Estado, pero también es un lugar de puertas abiertas que recibe todos los días gente que busca asesoría, que busca un espacio para poder tener para poder resolver dudas, para poder buscar una asesoría legal gratuita que acompaña allá. Nosotros trabajamos con una metodología de defensa integral, que es una metodología donde distintas disciplinas suman para apoyar los procesos y causas que acompañamos de manera integral. Desde el área de comunicación, pues utilizamos las herramientas que hoy tenemos de difusión en redes sociales, medios tradicionales, medios digitales, para impulsar estas causas y estas luchas. Y desde allá es de donde nosotros vamos generando algunas estrategias de comunicación para la defensa. Entonces, ¿sí les añade a las víctimas tomar medidas comunicacionales a su favor de ellas? Sí, no, nosotros creemos que desde luego la defensa legal, lo del litigio estratégico es la parte que le da mucha base y mucho sentido al trabajo de acompañamiento y documentación de los casos, pero también otras disciplinas como la comunicación son herramientas que pueden impulsar que los procesos avancen más rápido, que puedan las víctimas, las personas que acompañamos puedan tener su propia voz, su propia agencia. Nosotros no creemos en el dicho de le damos voz a las víctimas, estamos en contra de eso. Nosotros no le damos voz a nadie, nosotros les damos herramientas para que ellas mismas tomen su voz y ellas mismas hagan su denuncia y encuentren el camino para la justicia y la verdad de sus casos. Majo, y desde Artículo 19, ¿cómo interpretan el derecho a la información de la sociedad? Cuando hablamos de libertad de expresión, tenemos que contemplar que hay dos dimensiones. La individual, que es como este derecho de expresarte de cualquier manera
por cualquier medio. Y por otro lado está la dimensión colectiva, que es parte fundamental, ¿no?, de la libertad de expresión, que es este derecho de esta dimensión colectiva permite intercambiar, difundir, acceder, ¿no?, interactuar con la información a nuestro alrededor. Entonces es como esta cuestión de qué sirve hablar si no tengo quien me escuche, ¿no? Entonces al final definitivamente es fundamental para el desarrollo de la sociedad democrática, ¿no?, para que las personas puedan participar, ¿no?, de la vida política, que puedan incluso acompañar de diversas maneras a las familiares de víctimas, saber lo que está sucediendo. Claro, y justo, y para las víctimas, ¿cómo crees que se relaciona el derecho a la información con el derecho a la verdad o a la memoria? Bueno, ahí las ramificaciones son gigantes, ¿no? O sea, en un primer sentido, este derecho a la información tiene que ver, uno, con que las autoridades socialicen con las víctimas toda la información relevante sobre el caso, ¿no? Particularmente cuando las autoridades han sido parte de estas violaciones a derechos. Porque sin información los procesos de reparación son total y completamente imposibles, ¿no? Y por otro lado, también el reconocimiento de que las violaciones a derechos humanos se dieron, que es parte también de un proceso, de un proceso que se vincula con el derecho a la información o con la libertad de expresión. Es el punto, o sea, es un punto clave. Y desde el Centro PRO, ¿cómo entienden ese derecho a la verdad de las víctimas? Pues nosotros entendemos este derecho a la verdad como una parte fundamental de los procesos de justicia y de reconciliación, además, porque hoy lo vemos, ¿no? Hoy vemos, por ejemplo, el 5 de marzo, un grupo de buscadoras entró al rancho Izaguirre, del que todos estamos hablando hoy, y en tiempo real empezó a subir videos del horror, del lugar, de un lugar que ya había sido investigado por las fiscalías, por la fiscalía local, que estaba resguardado incluso, y que no se sabía qué estaba pasando. Las personas que están buscando, por ejemplo, a sus seres queridos, están buscando la verdad. Muchas de ellas ya tienen conciencia de lo que pudo haber sucedido, pero no saben qué pasó. No saben, desde el punto en el que dejaron de conocer del paradero de sus seres queridos, al tiempo que llevarán buscándolo, es un vacío de algo que no está en tu memoria, que no tienes una conciencia. Yo creo que los procesos de verdad para las víctimas de graves violaciones a derechos humanos son fundamentales para sanar como sociedad, para sanar como en sus vidas, para sanar y para reconciliarse también con los procesos que han vivido y el terror que han experimentado. Yo creo que cuando el Estado niega la verdad, está negando un montón de derechos, está imponiendo más bien narrativas que no son las que, por dolorosas que sean, no son las que las personas necesitan o una sociedad necesita conocer. Creo que el derecho a la verdad tiene que garantizarse y ser completamente accesible para todas las personas. Y no ocultarlo, ¿no? No ocultar la gravedad de las cosas por las que pasamos, porque ocultarlo se vuelve una bola de nieve, se van convirtiendo, estos derechos vas pisando otros, vas fallándole a la sociedad de la que se supone le tienes que garantizar una vida tranquila y una vida libre de estas graves violaciones. Oye, ¿y en qué momento y más o menos como bajo qué criterios deciden tomar estas acciones comunicativas o campañas por las víctimas? ¿En qué momento deciden si un documental, una página web o cómo es? Bueno, el Centro PRO, como comentaba antes, trabajamos con esta metodología de defensa integral. Lo que sucede cuando en el Centro PRO llegan casos es que lo primero que pasa es que la parte de defensa, la parte legal, comienza a documentar, comienza a ver elementos, comienza a tener un registro del caso, digamos que empieza a analizar las carpetas, y cuando tiene materia para que estos casos puedan impactar a otros, se abre la posibilidad de tener una defensa integral. Es decir, que otras áreas empiecen a documentar también, empiecen a generar estrategia y empiecen a incidir desde ciertos puntos. Por ejemplo, como les decía, tenemos muchos casos que son asesorías, que no necesariamente son defensa integral, que son más un acompañamiento uno a uno con personas, con pequeños procesos. Nosotros decidimos generar campañas cuando tenemos la oportunidad de incidir en otros aspectos de la narrativa pública, de los procesos personales o de los procesos colectivos. Otro ejemplo podría ser no necesariamente que acompañemos legalmente el caso, pero sí en un contexto amplio de las narrativas. Nosotros, por ejemplo, nos gusta encontrar las oportunidades que hay cuando la narrativa de la autoridad o del Estado se está contraponiendo a lo que el contexto de la realidad da. Es decir, cuando vemos que nuestros temas de graves violaciones
están siendo alterados por la narrativa o están queriéndolos llevar a una narrativa que le conviene al Estado, generalmente generamos alguna contranarrativa para poder posicionar en medios lo que desde el estándar de los derechos se tendría que estar atendiendo para diversos temas. La duda que tenía es, hemos hablado un poco como de que las medidas de reparación integral o simbólica le corresponden pues al Estado, pero ¿tú crees que este tipo de campañas o cosas que hacen en favor de las víctimas también tienen una posibilidad de ayudarles en un proceso de reparación o de satisfacción? Yo creo que sí. Yo creo que cuando las personas que acompañamos aprenden de herramientas de comunicación se vuelven más fuertes. Se dan cuenta de que sus historias y sus voces tienen impacto en ellas y en otros. Yo creo que se dan cuenta de que estas herramientas que no necesariamente son muy formales, muy de una necesidad de tener un estudio superior, una licenciatura, existen y las pueden tomar y apropiarse de ellas. Yo creo que los procesos de reparación y de el Estado hemos visto casos donde las mismas personas que acompañamos, las mismas víctimas, los mismos sobrevivientes, pues se hacen cargo de sus propios procesos. En el Centro PRO no nos encargamos de ciertos modelos de reparación, sobre todo de las que tienen que ver con restauración económica. Nosotros no hacemos esas litigios, pero sí acompañamos a las personas para que tengan la agencia y para que tengan el conocimiento de lo que tendrían que estar haciendo y exigiendo y de lo que el Estado les tendría que estar reparando en sus casos, ¿no? Acompañamos cosas más bien como de disculpa pública, algunas reparaciones más de salud, de que el Estado se haga cargo de su educación, de cosas que les quedan en deuda. Y hemos visto cómo las personas a través de fortalecer sus vocerías, el uso de herramientas de comunicación, se van haciendo de sus propias herramientas para exigirlas. Por ejemplo, si alguna de esas personas se le hiciera viral un contenido, tuviera mucha difusión, ¿crees que eso le ayudaría como a hacer presión política o a tener un mejor acceso a la justicia? Sí, claro, la exposición pública de los casos y de los nombres siempre es una vía para apoyar a los litigios, sobre todo. Cuando un caso está parado ahí archivado, siempre conseguir que se pueda tener mucho impacto o la opinión pública esté hablando del tema o se utilicen como ejemplos, siempre lo va reactivando, siempre la autoridad, el letargo que tienen a veces se les va quitando, ¿no? Por el misma exposición pública, porque se exhiben las fallas, se exhiben las deficiencias que pueden tener, porque son cosas que son reales, ¿no? Y yo creo que exigirle al Estado derechos no tendría que ser a condición de ellos, tendría que garantizarse sin necesidad de una exposición pública de entrada, ¿no? Oye, Majo, y hablando de las redes sociales, ¿tú crees que es posible que que esté en peligro la difusión de temas de derechos humanos debido a los mecanismos de segmentación de las redes sociales? Sí, definitivamente. Algo que es muy importante como tomar en cuenta es que las redes sociales no son nuestras amigas, ¿no? O sea, creo que inicialmente cuando comenzaron las redes sociales había como esta onda de son un espacio abierto, son un espacio libre, ¿no? Es como este lugar donde internet se vuelve nuestro. Sin embargo, conforme ha pasado el tiempo, estos espacios dejaron de ser eso para convertirse en actores políticos, económicos y actores políticos. Por ende, tienen intereses que no necesariamente, o más bien para nada, se ajustan, ¿no?, a los intereses en materia de derechos humanos, a los intereses de las personas usuarias. Esto se ha vuelto muchísimo más visible a últimas fechas, ¿no?, con la vinculación que hay entre los magnates de las redes sociales con figuras gubernamentales que de nuevo se alejan totalmente de lo que son los derechos humanos, ¿no?, de los intereses en materia de derechos humanos. Y hemos visto que los contenidos que tienen que ver con derechos humanos, particularmente cuando tocan intereses políticos o intereses económicos, se reduce significativamente su capacidad de difusión. Los contenidos de derechos humanos llega un momento en el que solo le aparecen a las personas que activamente los buscan en redes sociales. Y muchas veces también hemos visto activistas, a periodistas, a familiares incluso, o víctimas de violaciones a derechos humanos siendo censuradas, sus páginas siendo bloqueadas, eliminadas, ¿no?, por cuestiones, a veces sin siquiera una explicación por parte de las redes sociales, y otras veces por cuestiones total y completamente ilusorias, ¿no? Que porque aluden a las drogas, por ejemplo. Entonces, creo que justo hay que tomar eso en cuenta. Los derechos humanos no son una prioridad para las plataformas. Y debido al gran poder que tienen, no podemos o se vuelve muy difícil exigirles que se hace. Oye, y respecto al alza de discursos de odio, ¿también empeora todavía la circunstancia para la difusión de derechos humanos? Sí, definitivamente. Hay diferentes tipos de censura, ¿no? Está la censura directa, que es literal, o sea, hablando de redes sociales particularmente, que es literalmente que te eliminen tu contenido, te bloqueen tu página.
pero también hay censura indirecta. Esta censura indirecta tiene varias características. Una de ellas es la imposibilidad de hablar por miedo. Y esto es muy claro en las redes sociales. Y más con las nuevas políticas que se están desarrollando en estas plataformas, donde los discursos de odio son ampliamente permitidos. Si bien los discursos chocantes están protegidos por la libertad de expresión, hay un momento en el que es importante, particularmente cuando están teniendo un impacto en víctimas que tienen un efecto revictimizante, que también se pueden traducir incluso en efectos en la esfera física. Es necesario que existan políticas para proteger a las personas. Sin embargo, pues no, estos discursos al final definitivamente inhiben a las personas, y como no tienen quien las proteja en este sentido, se acercan a las plataformas y no les interesa, se acercan a las autoridades y tampoco hay un sentido de indefensión. Desde Centro Pro, ¿ustedes han vivido que han tenido que modificar la forma en cómo publican contenidos debido a las moderaciones automáticas, por ejemplo? No, tenemos todo este panorama que Majo nos cuenta ahora. Pronto podría ser, estar ahí podría convertirnos a nosotros como tener una sensación de que no estamos en el lugar correcto, pero no necesariamente hemos buscado censurar nuestro discurso. Pero lo vemos como lo que he insistido, como una herramienta, como la herramienta que hemos cultivado desde hace 10 años que tenemos nuestra cuenta. Y pensar, por ejemplo, en buscar otras plataformas, pues sí podemos pensarlo y podemos empezar a cultivar las otras plataformas, pero no necesariamente huir de estas, ¿no? Y no huir del discurso de odio, porque también tenemos muy mapeado que son automatizados, que no es necesariamente una persona atrás de una computadora que está monitoreándonos. Y hay 2, 3 haters que tenemos ya ahí identificados de siempre, que sí son personas de verdad. Yo creo que cuando Musk compró X, prometió que iba a cambiar el tema del discurso de odio, y hoy estamos lleva que 6 meses que lo compró, tal vez 7, y ha empeorado, ¿no? Porque está privilegiando el discurso que llame más la atención, que brinque más. Yo veo que el algoritmo está de repente un poco confundido y muestra cosas que no tienen nada que ver, o me muestra las mismas cosas 3, 4 veces, como muy insistente en ese sentido. Y usamos las redes sociales más como una herramienta, porque nosotros tenemos una forma de verlas diferenciadas, ¿no? Por ejemplo, X es nuestra plataforma de posicionamiento político duro. Facebook o Meta es nuestra plataforma de comunidad, donde sabemos que están las personas que acompañamos, su comunidad, sus familias, en los grupos donde hemos logrado llegar. Sabemos que no va a tener un impacto público, pero sí el mensaje puede llegar dentro de estos pequeños círculos de personas que están compartiendo algún tema o alguna búsqueda de justicia similar. Instagram, de plano, es nuestra red un poquito más débil, pero es la que buscamos que sea más ligera, que sea más visual, que podamos compartir ahí incluso información de otras organizaciones, de otros espacios, de luchas que acompañamos, que compartimos, que no necesariamente son las que nosotros llevamos como agenda, y lo vemos tal cual como una herramienta de difusión. Sabemos que en X están los medios de comunicación, los reporteros, los tomadores de opinión, y nos leen, y queremos que salga de X nuestro discurso, es ahí, que de X lo tomen para llevarlo a otras plataformas sociales o de medios. Oye, Majo, ¿cómo ves? ¿Cuáles son los principales cambios o las plataformas y las redes sociales tendrían que empezar como a implementar para que fueran espacios de mayor divulgación de estos temas? ¿Es posible o abandonarla? No, o sea, creo que abandonarlas es muy radical. Las plataformas, o sea, como lo mencionan, y estoy súper de acuerdo, son herramientas, ¿no? Son herramientas que pueden ser sumamente funcionales. Creo que soné muy pesimista al principio, ¿no? O sea, al final tienen su lado bueno, como cualquier cosa. También tienen un lado problemático, ¿no? Y cada vez más problemático. Justo, pues en cuestiones de cambios, lo principal y creo que lo más, como lo que podría ser más próximo serían cuestiones de transparencia, que transparenten cómo funcionan sus algoritmos, qué criterios se utilizan, a qué contenido se le está dando prioridad, qué tipo de contenido se eliminan, incluso quiénes son los que le solicitan que se eliminen cuando hay una solicitud externa, por ejemplo, por parte del gobierno. También hacer más accesibles las políticas de privacidad, las políticas de tratamiento de datos personales, de términos y condiciones. El hecho de que las tenemos que aceptar de facto al inscribirnos a una red social ya es un problema, porque no podemos negociar que sí queremos y que no queremos. Y el otro problema es que decimos, los voy a leer antes de aceptar, y nos encontramos con documentos así kilométricos, ¿no? 45,000 páginas en un lenguaje abogadil que nadie entiende, es brutal, y entonces dices, mejor lo acepto y ya, ¿no? Entonces también ahí hay una onda de poder. Pues sí, otra cuestión sería eso, hacer más accesibles sus políticas y también más flexibles a los intereses de las personas usuarias. Pero, y perdón que me extienda, pero ahí también hay
grave problema, y es que hay muy pocas plataformas de redes sociales. Y esto que hace que les da el poder a las pocas que hay. ¿Y qué sucede cuando pocas empresas tienen el poder? Que pueden hacer lo que ellas quieran, ¿no? Porque al final, el cómo las personas usuarias nos manejamos en internet está a su total, como a lo que ellos quieran y a lo que ellos decidan. Entonces también otra cosa, y ahí me voy más hacia el sector gubernamental que a las plataformas, es establecer mayores controles, no en cuanto a moderación de contenidos, no en cuanto a regular cómo se llevan los discursos en redes sociales, sino a regular cómo se están generando estos monopolios digitales, estos oligopolios digitales que tanto daño nos están haciendo a las personas usuarias, a las organizaciones. Pues sí, eso. ¿Alguna cosa que pudieran hacer las redes sociales para que fuera una mejor herramienta? ¿Tuvieran más difusión o más alcance en las cosas? Híjole, yo creo que es que no quiero sonar como contradictorio, pero yo sí creo que la moderación de contenidos de forma automática no nos está ayudando. O sea, yo creo que la parte que tuvimos muy bien era la del fact-checking, que empresas de medios de comunicación grandes como las agencias AP, AFP, Reuters, incluso algunos medios aquí en México como Animal Político, que tenía el sabueso, que hacían fact-checkers en tiempo real con personas. Creo que eso fue un momento fundamental para el tema de los contenidos en internet. Yo creo que cuando esto existía, los contenidos estaban muy bien cuidados. Ahora tenemos este modelo de comunidad donde un montón de gente lo hace el chequeo de información comunitariamente, pero no necesariamente ayuda, porque es como una especie de encuesta de si esta respuesta te resultó útil o no. No tiene un fondo de una persona experta que te pueda decir esto es real y esto no. Yo creo que esta parte que hemos perdido con estas políticas de Estados Unidos, que bien lo apuntas, ¿no? O sea, ellos deciden lo que hacen y no, y ahora han decidido que ya no van a pagarle a la gente o a un grupo de expertos mundialmente para que pueda tener un chequeo de noticias, un chequeo de información, porque lo van a automatizar. Se me hace grave, se me hace como que estos algoritmos podrían tener algún sesgo de que le conviene más a la empresa que al consumidor de los contenidos. Perfecto, pues creo que eso sería todo por ahora. No, muchas gracias. Muchas gracias por venir acá los dos y hablar de ese tema. Ojalá las redes sociales pudieran convertirse en una mejor herramienta para difundir estos temas, ¿no? Y los retos pendientes se los seguimos ahí pidiendo a las plataformas, ¿no? Perfecto. Muy bien, muchas gracias. Gracias a los dos. Gracias. La presente publicación ha sido cofinanciada por la Unión Europea. Su contenido es responsabilidad exclusiva de Fernando Faz y no refleja necesariamente los puntos de vista de la Unión Europea o de Artículo 19.